Buenos días, jóvenes estudiantes de la institución educativa particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del tercero de secundaria, el curso de biología. Estamos en el módulo 4, semana número 3. Este tema se llama características de los seres vivos. Sí, yo soy su profesor Edgar Bautista y vamos a iniciar. Listo, chicos, entonces estábamos viendo este tema. Con el día de hoy vamos a finalizarlo, vamos a terminarlo. Y de igual manera vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Para que puedan dar su examen lo más sencillo posible, ¿sí? Sin duda. Listo. ¿Para qué hacíamos, para qué analizábamos cada una de estas 7 características? ¿Sí? ¿Para qué hacíamos esto? Esto se hacía para determinar si un organismo que estábamos analizando tenía vida o no tenía vida, ¿sí? Si es que en caso el organismo que estuviéramos analizando no cumpliera siquiera uno de estos puntos, ese organismo se consideraría un organismo no vivo, ¿ya? Ojo con eso. Si es que el organismo en análisis no cumple uno de estos 7 puntos, este organismo se considera un organismo no vivo, ¿sí? Al decir que se considera un organismo no vivo, no significa que este organismo esté muerto, ¿ya? Al decir que un organismo está no vivo, no significa que este organismo esté muerto. ¿Qué significa que un organismo esté muerto? Que haya perdido la vida, ¿sí? Si un organismo está vivo, obviamente tiene vida y puede morir. Pero si un organismo eh, no está vivo, entonces tampoco va a poder morir, ¿sí? Obviamente, no sé si se entendió bien, ¿sí? Supongo que sí, ¿ya? Bien, chicos, entonces vamos a analizar otra vez cada uno de estos 7 puntos, ¿ya? En la clase pasada hicimos hasta crecimiento, ¿listo? Todo esto de acá arriba ya lo hicimos. Igual les voy a dar un pequeño repaso para que eh, podamos hacer al final un pequeño ejercicio, ¿ya? Un pequeño ejercicio de análisis a un organismo. ¿Listo? Bien, vamos entonces al primer punto, ¿ya? La organización compleja. ¿Qué significa organización compleja? Significa que eh, el organismo en análisis va a tener 2 niveles. Tenemos un primer nivel que era el nivel químico, ¿sí? El nivel químico estaba constituido por presentar diferentes elementos químicos, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo. ¿Y quién más, chicos? A ver, Imanol, ¿quién más faltaba ahí? ¿Quién más nos faltaba ahí, Imanol? Nos faltaba, nos falta un elemento químico. Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y creo que se retiró Imanol. Ya, entonces Michelle Codilla. Michelle Codilla, ¿sabes qué elemento nos falta? Am, la frase entera era cho. Sí, nos falta un elemento químico. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y... A ver, Fernando Gomaní. Fernando Gomaní tal vez se acuerda.
vayan revisando sus apuntes, chicos. Igual voy a llamar en un momento más a Diana, ¿ya? Azufre, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿ya? Entonces, estos 6 elementos son los principales en los electrodos, ¿sí? Bien, después de este nivel químico hay un nivel del tipo biológico, ¿sí? Después del nivel biológico, después del nivel químico hay un nivel biológico. Este nivel biológico indica desde dónde aparece la vida, ¿sí? Acá, ¿quién era el primero en aparecer? El primer organismo con vida. A ver, Arturo Corimaña. A ver, chicos, se han olvidado todo en 2 semanas. Ver, el nivel biológico. Profesor, ¿Sí? ¿la célula? Muy bien, Michelle, ¿verdad? Sí, profesor. Bien, Michelle. La célula. Nivel biológico, primer nivel con vida es la célula. ¿Listo? Tal vez en su examen les pregunto, ¿cuál es el primer nivel que tiene vida? Nivel biológico. ¿Cuál es su primer integrante? La célula. ¿Sí? Listo. La célula se juntaba en muchas células y nos daba un tejido. Varios tejidos se juntaban y nos daba un, nemípuma. Tejido. Varias células se juntaban y nos daban un tejido. Muchos tejidos se juntaban y nos daban un órgano. Muy bien, Noemí. Un órgano. Varios órganos se juntaban y nos daban un... a ver, ¿quién nos puede responder? Nayeli. Nayeli, ¿está por ahí? A ver, ¿quién se acuerda, chicos? Y Manuel Chávez Díaz. Un sistema. Bien, Michelle. Una célula. Se juntan varias células, nos forman un tejido, varios tejidos se juntan, nos forman un órgano, o varios órganos se juntan, nos dan un sistema. Varios sistemas se juntan y nos da un individuo, una persona, un ser vivo unitario, ¿no? Un individuo, pongamos, un individuo. Bien, chicos, bastante sencillo, ¿verdad? Listo. Ese era el primer nivel de organización compleja, ¿sí? El siguiente era de relación. Acá teníamos una imagen, ¿no? Retrocedamos. Interacción o relación. ¿Por qué? Porque estos dos animales se juntan si a uno no le conviene estar junto del otro, por el agua, ¿verdad? El agua va a ser un principal factor para que se junten estos diferentes animales. Aparte había 3 casos: mutualismo, comensalismo y parasitismo. En mutualismo ambos se benefician. Parasitismo, uno se beneficia y otro se perjudica. Y en el otro ninguno se perjudicaba, ¿sí? Ese era otro tipo de relación. ¿Listo? Metabolismo. ¿Qué era metabolismo? Había una palabra importante: equilibrio. ¿Sí? Palabra importante de metabolismo: equilibrio. Aparte de esta palabra importante, había otra palabra importante que era alimentación. ¿Sí? Alimentación, alimento. Listo. En el metabolismo había que tener el equilibrio
Y para esto teníamos que alimentarla, ¿sí? La alimentación se hacía de dos maneras. Unos seres eran del tipo autótrofo, unos eran autótrofos y otros eran, a ver, Imanol, si me puede responder, los otros eran Heterótrofos. muy bien, Imanol, heterótrofos. Heterótrofos. Bien. Fernanda Guamaní, ¿cuáles son autótrofos? ¿Quiénes son autótrofos? Fernanda Guamaní, ¿quiénes son autótrofos? Los que fabrican su propio alimento. Ya, por ejemplo, ¿quiénes serían? ¿Plantas? Las plantas. Muy bien, Fernanda. ¿Listo? Entonces los autótrofos son las plantas. ¿Sí? Las plantas. Y los heterótrofos obviamente van a ser los animales, ¿no? Los otros tipos de animales, los animales comunes. ¿Listo? Después de esto vimos evolución. ¿Sí? Todos los organismos necesitan evolucionar. ¿Para qué? Para que mejoren algunas características de su cuerpo. ¿Sí? Y también acá había una palabra importante que era para... A ver, veamos, ¿cuál era? Acá está, evolución. Palabra importante, bueno, frase importante. La muerte es parte fundamental de la evolución. ¿Por qué? Porque si algún organismo no está adaptado para un lugar, ¿sí? Obviamente, si es que desaparece, estaría dejando paso a otros animales, ¿sí? Para que puedan seguir evolucionando. ¿Listo? Esa era la evolución. ¿Listo? Ahora el crecimiento. Habían dos tipos de crecimiento, ¿sí? Uno era de crecimiento en seres vivos que tenían una sola célula, ¿sí? Seres vivos que tenían una sola célula. Estos seres vivos se llaman unicelulares, ¿verdad? Unicelulares. Pero también había crecimiento en seres vivos pluricelulares, ¿sí? Como nosotros las personas. A ver, veamos evolución, crecimiento. ¿Sí? El crecimiento, entonces, había de dos tipos. Crecimiento en organismos unicelulares y crecimiento en organismos pluricelulares. ¿Sí? Los unicelulares solamente crecían en tamaño de célula. ¿Sí? Inicialmente el tamaño era así, cuando crecen se vuelven un poco así. ¿Sí? Listo. Pero en los animales pluricelulares o los individuos pluricelulares tienen este tipo de crecimiento, que la célula también crece en volumen, pero que también aumenta el número de células, que significa que si alguien nace con 1.000.000 de células, cuando está más joven o en la mejor de sus etapas, puede llegar a 2 millones, digamos, ¿no? Es un decir. ¿Sí? Entonces el número de células está creciendo. El tamaño de células también crece. Pero cuando este individuo llega a su máximo crecimiento, después empieza a decrecer, ¿sí? Empieza a decrecer. Que significa que baja este número, ¿verdad? Digamos a 1.5 millones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya cuando queremos reparar alguna parte del cuerpo, ya las células casi no trabajan bien, ¿no? No se regeneran bien. Así que por eso sucede esta parte, ¿no? Listo. Siguiente, a ver, veamos.
tenemos crecimiento. Ahora nos falta lo que es la reproducción, ¿ya? La reproducción también tenemos de dos tipos. Hay una reproducción sexual y hay una reproducción asexual, ¿ya? Vamos a dividirlo así: reproducción sexual y reproducción asexual. ¿Listo? La reproducción sexual es cuando intervienen dos progenitores, ¿sí? Siempre son macho y hembra, recuerden, ¿sí? Los símbolos también, ¿no? Esto es hembra y este es macho, ¿sí? Los símbolos. Listo, entonces para la reproducción sexual necesitan intercambiar los gametos, ¿sí? Intercambiar los genes, el macho y la hembra, ¿sí? Y van a obtener lo que sería una nueva descendencia. ¿Listo? Macho y hembra. Mientras que en la reproducción asexual, A significa sin, sexual en este caso son gametos, sin gametos, o sea, no hay interferencia, no hay combinación de gametos. Y en este caso, bueno, tenemos solamente que hay un solo progenitor. ¿Listo? En este caso, en la reproducción asexual, tenemos los ejemplos de la estrella de mar y la hidra. ¿Ya? En el caso de la estrella de mar, ¿sí? En el caso de la estrella de mar, esta tiene una reproducción asexual del tipo fragmentación. ¿Ya? Ojo, ojo, ojo. Ustedes están en tercero de secundaria, necesitan un poco más de nivel, ¿ya? Entonces, la reproducción en las estrellas de mar es del tipo de fragmentación. ¿Cómo es la fragmentación? El cuerpo del animal se divide, ¿sí?, en dos, se fragmenta. Y de cada pedazo, de cada parte, la estrella de mar va a regenerar la parte faltante, ¿sí? En este caso se ha dividido en dos partes. Una parte tiene 3 brazos, ¿sí? Se le llaman brazos. Una parte tiene 3 brazos y la otra parte tiene 2 brazos. Cuando se fragmenta la parte en 3 brazos, regenera los 2 brazos faltantes. De igual manera, los 2 brazos fragmentados van a generar 3 brazos, los 3 brazos faltantes, ¿sí? Esa es la fragmentación en estrellas de mar. Ahora la otra es la gemación, ¿sí? Gemación. La gemación se da en la hidra, ¿sí? La hidra es un animal que parece una medusa, ¿sí? Parece una medusa, pero es mucho más pequeña y bueno, tiene la misma forma, ¿no? Tiene una túnica grande, la túnica se le llama a toda esta parte rosada, y los tentáculos, ¿no? Los tentáculos. Y de esta túnica le va a salir como un brote, ¿no? Un pequeño granito, este granito se va a ir haciendo más grande, y al final vamos a obtener lo que sería una hidra pequeñita, ¿no? Una pequeña hidra. Entonces, de esta forma se genera una nueva hidra pequeña. Ahora, ¿para qué hacen esto? ¿Es porque se les da la gana? ¿Es porque quieren tener hijos? ¿Sí? Es porque la reproducción se caracteriza por la capacidad de generar nuevos organismos, ¿sí? O generar descendencia, en otras palabras. ¿Listo? Esa es la reproducción. ¿Con qué fin? Lo hacen con el fin de perpetuar su especie, ¿sí? Si es que el gallo y la gallina no tuvieran hijos, ellos los morirían y quedaría ahí su especie, ¿no? Si es que todos los gallos y las gallinas harían lo mismo. Igual la estrella de mar, igual las hidras, igual cualquier ser vivo, ¿no? Como acá las mariposas, ¿sí? Listo. Entonces tenemos esta reproducción. Es importante para poder tener nueva descendencia, ¿sí? Bien, chicos. La reproducción. Recuerden que todas estas características que estamos haciendo son
para determinar si un organismo está vivo. Si en caso algún organismo no tuviese uno de estos, el organismo no estuviera vivo, no se consideraría organismo vivo. Listo, hicimos reproducción. Acá tenía que hacer algo importante. Vamos borrando esto de aquí. Si tienen preguntas, chicos, pueden hacerlas. Listo. Listo. Bien. Ahora nos toca la homeostasis. ¿Sí? Homeostasis y la palabra metabolismo son muy similares entre sí. ¿Ya? Metabolismo y homeostasis son muy similares entre sí, pero no son lo mismo, ¿sí? Son diferentes. En metabolismo había una palabra importante. ¿Cuál era? A ver, ¿quién me puede decir la palabra importante? La palabra clave en metabolismo. Equilibrio. Bien, Michelle. Equilibrio. Equilibrio. En homeostasis también la palabra importante es equilibrio. Había otra palabra más detallada en metabolismo, un poco más detallada en equilibrio. ¿Qué más era? Hacíamos metabolismo, ¿de qué manera? ¿Hay alguien más? Fernanda, Nayeli, Michelle, Jessica. Michelle ya no. Michelle ya participó. Noemí. El metabolismo se hacía, palabra importante, equilibrio. Pero había una palabra más. Arturo, Diego, era la palabra alimentación. ¿Sí? Alimentación. El equilibrio se hacía el metabolismo se hacía con equilibrio y para esto necesitamos alimentarnos. Acá había dos tipos, ¿sí? Autótrofos y heterótrofos. ¿Sí? Ayer creo que me dijo, los autótrofos son las plantas y los heterótrofos vendrían a ser los animales. ¿Sí? Listo, eso era el metabolismo. Ahora, la homeostasis también va a ser el equilibrio. A ver, veamos. Esta es la séptima característica y la última característica. ¿Ya? Séptima característica y última característica de las características de los seres vivos. ¿Ya? Homeostasis sirve para mantener el equilibrio interno. ¿Sí? Mantener el equilibrio interno, o sea, mantener el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? No necesariamente de las personas. ¿Listo? Hemos visto que hay bacterias, hemos visto que hay hongos, virus, etc. ¿Sí? Pero esta homeostasis requiere de mantener un equilibrio interno en el cuerpo, ¿sí? En el organismo. Quiere decir que necesitamos hacer funciones internas constantes, ¿sí? Para esto necesitamos
eliminar desechos. ¿Se acuerdan cómo era esta forma que les dije, ¿no? Esta es la célula. La célula funciona como una fábrica. Por un lado ingresan los insumos y por el otro lado salen los desechos, ¿sí? Acá también en los seres vivos, todos los seres vivos tienen que eliminar desechos, ¿listo? Mediante, puede ser sudor. El sudor es de sabor salado porque elimina el exceso de sales que hemos consumido, ¿sí? Va a eliminar el exceso de sales que hemos consumido. Bueno, algunos seres vivos lo eliminan mediante glándulas sudoríparas, ¿no? Algunos, no todos. Otro es la orina. La orina también es un proceso de eliminación de desechos tóxicos, ¿sí? Y se hace utilizando los riñones, ¿no? Para eliminar también algunas sustancias que no corresponden a la alimentación del organismo, o el exceso también, ¿no? Por ejemplo, el exceso de agua que ya hemos tomado. Y el último son las heces fecales, o las heces, que son, bueno, desechos semisólidos, los cuales también se eliminan también sustancias tóxicas, ¿no? Por ejemplo, digamos, vas a tomar alguna sustancia tóxica, por ejemplo, una gaseosa de color rojo, ¿sí? Esa gaseosa de color rojo, si es que fuera natural, se eliminaría por los riñones, por la orina. Pero como esta gaseosa es químico, se elimina por previa depuración pasada por el hígado, ¿sí? El hígado es como un filtro bastante fuerte, ¿no? Y este filtro del hígado elimina, ¿no?, ese colorante rojo que hemos consumido, ¿sí? Y lo va a eliminar en las heces fecales, ¿no? Y las heces fecales obviamente no van a salir rojas, sino va a salir un color neutro, ¿no? Un color, el color que todos conocemos, ¿no? Si la sustancia que estamos consumiendo es muy colorante, tiene mucho colorante y es una sustancia natural, simplemente va a pasar por los riñones, ¿sí? Pasa por los riñones y se elimina. ¿Listo? Bien, entonces tenemos así nuestra homeostasis, ¿no? Equilibrio interno, ¿sí? Como vieron, es bastante parecido la homeostasis al metabolismo. La homeostasis es un equilibrio interno, pero para eliminar desechos, ¿no? Los desechos mientras que el equilibrio en el metabolismo es mediante la alimentación, ¿sí? Listo. Entonces hemos culminado hasta aquí las 7 características para identificar a un organismo vivo, ¿ya? Vamos a ver un caso ahora, vamos a analizar un caso. Para esto vamos a tener que ya hemos hecho una homeostasis y vamos a analizar un microorganismo, ¿sí? Vamos a analizar un microorganismo y vamos a ver si es que este microorganismo está vivo o no está vivo, ¿ya? Entonces, veamos este organismo. El COVID-19, nuestro amigo COVID-19, es un organismo vivo o no vivo, ¿sí? Para esto necesitamos hacerle la prueba, ¿no?, de las características de los seres vivos. El COVID-19 ya está muy estudiado y hemos visto por todo sitio información. Vemos cómo se transmite, cómo es su comportamiento, todo eso, ¿sí? Así que vamos a hacer un estudio, ¿no? Vamos a ver si está vivo o no está vivo, ¿sí? Para esto voy a pedir ayuda de ustedes,
Ustedes me van a decir si cumple o no cumple la característica indicada. ¿Sí? A ver, primero vamos a cambiar este color. ¿Sí? Bien, organización compleja, ¿se acuerdan? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Cumple o no cumple este primer punto? A ver, Arturo Corimán, ¿está por ahí? Dígame si cumple o no cumple la primera característica, organización compleja. Parece que no está. Siguiente, Diego Senti. Diego, ¿crees que cumple o crees que no cumple esta primera característica, organización compleja? ¿Estás, Diego, o no estás? Fernando Gomaní. ¿Está presente o no está presente? Parece que no está presente. A ver, siguiente. Jefferson Yucra. ¿Está presente o no está presente? Sí, profe. Ya, Jefferson, dime. COVID-19, ¿cumple o no cumple esta organización compleja? Sí, Sí cumple, ¿verdad? ¿Por qué? Obviamente va a tener los elementos químicos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? Entonces sí cumpliría esta organización compleja. ¿Listo? Bien, entonces sí va a cumplir. El siguiente sería relación, ¿se acuerdan? Mediante interacción, porque los dos se juntaban por un bien en común que era el agua. También teníamos esto de aquí. ¿Crees? A ver, siguiente, Jessica. ¿Está presente o no está presente? Si no, pasamos a la siguiente persona. No, sí, profesor. Ya, Jessica, dinos. ¿Tú crees que el COVID-19 cumple esta relación? En otras palabras, a ver, en otras palabras, ¿crees que está dentro de alguno de estos tipos, de estos casos? No. Y ya, Jessica nos dice que no. Ya, a ver, veamos. El COVID-19 se junta a las personas y de esta manera las personas se ven beneficiadas. No, ¿verdad? Entonces no cumpliría el mutualismo. El COVID-19 se junta a la persona, pero las personas se perjudican, ¿no? De igual manera el comensalismo, se juntan y de estas algunas se puede beneficiar tampoco, ¿no? Parasitismo. Imaginen que la pulga es el virus, ¿sí? El virus y el perrito somos nosotros. En el parasitismo uno se beneficiaba y el otro se perjudicaba. Sí, a ver, Jessica, ¿crees que cumpla este caso o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, en el parasitismo, el virus se ve beneficiado porque está teniendo transporte para que se pueda movilizar, mientras que a las personas les hace un daño, ¿no? Les hace un daño. Entonces cumple lo que sería el parasitismo. A ver, marquémoslo. Entonces, sí cumple lo que es la relación.
Es una relación de parasitismo. ¿Listo? El siguiente, metabolismo. Metabolismo. A ver, ¿quién sigue? Michelle, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya, Michelle, dinos a todos. ¿El virus cumple o no cumple este metabolismo? En otras palabras, estamos preguntándote algo sencillo que sería si cumple con alimentación y si es del tipo autótrofo o heterótrofo. Los virus no necesitan alimentarse, pueden vivir sin alimento. Muy bien, entonces no es ni autótrofo ni es heterótrofo, tampoco se alimenta, entonces no cumpliría, ¿no? No. Bien, no cumpliría lo que es el metabolismo. Nosotros al momento de encontrar esta parte, al momento de encontrar esta limitante, lo que vamos a obtener es de que ya de por sí este organismo que estamos analizando no es vivo, no tiene vida, ¿ya? Pero por cuestiones de aprendizaje vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir a ver si qué más encontramos de nuestro amigo COVID-19, ¿ya? Evolución, a ver, evolución nos toca Nayeli. ¿Está Nayeli? No está. Sí, profesor. Nayeli, te hacemos la pregunta. ¿El virus, el COVID-19, presenta o no presenta evolución? ¿Qué crees tú, Nayeli? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos visto variantes, ¿no? En varios países hemos visto que el virus ha evolucionado desde China, ¿no? Desde China, ha ido a Brasil, la variante brasilera, Perú, Estados Unidos, hasta se ha puesto en todo el mundo, ¿no? En todo nuestro planeta. Ahí está el COVID-19. Esa es una gran capacidad de adaptación y gran capacidad de evolución. Se ha adaptado a muchos lugares, ¿no? Del planeta. ¿Por qué? Justamente por lo que Michelle también dijo. El virus no necesita de alimentarse. ¿Sí? No necesita alimento, así que puede estar varios días sin comer, no necesita ir a comprar su alimento, ni que le cocinen, nada, ¿no? Entonces, por eso tiene bastante capacidad evolutiva, ¿sí? Bien, Jessica. Perdón, Nayeli. A ver, Noemí Puma, ¿está presente o no está presente? Sí, profesor. Ya, Noemí, dinos si el virus tiene crecimiento o no tiene crecimiento. Noemí, Sí tiene. sí tiene crecimiento. No había crecimiento de dos tipos. Crecimiento, ahora regresemos. Aquí. ¿Cuál tipo de crecimiento tendrá? ¿De organismo unicelular o de organismo pluricelular? Pluricelular. De organismo No, unicelular. unicelular, ¿verdad? Es un microorganismo. Sería un crecimiento nada más en volumen. Antes era pequeñito y después creció más grande. ¿Sí? Muy bien, Noemí. Ahora, ya vimos que sí tiene crecimiento. ¿Tiene reproducción? A ver, otra vez Arturo o Imanol. Imanol, ya que estás presente.
Manuel, ¿crees que el virus COVID-19 tiene reproducción? Manuel, ¿estás por ahí? No. Bueno. Ya, ahora Manuel nos dice que el virus no tendría reproducción. Ahora vamos a regresar. Reproducción. Vimos dos tipos de reproducción. Reproducción sexual y reproducción asexual. Cuando el virus entra dentro del organismo, digamos que este sea el virus, entra dentro del cuerpo, llega a los pulmones y ahí se empieza a dividir. ¿Sí? Cuando se empieza a dividir, obviamente se está reproduciendo, pero no sexualmente, sino asexualmente. ¿Sí? Se empieza de un virus, salen dos, de los dos salen dos más, y así, ¿no? De tal manera que a los 3 días, 5 días, depende de la cepa, el ser vivo ya está con varias dolencias, ¿no? Así que Manuel, ¿el virus tiene o no tiene reproducción? Manuel. Bueno, su compañero está con un poco de problemas en internet, pero bueno. Entonces, el virus COVID-19 sí tendría, ¿no? Sí tendría reproducción del tipo asexual, ¿sí? Reproducción del tipo asexual. ¿Listo? Y el último, ¿el virus tiene o no tiene homeostasis? Bajamos a ver quién nos puede ayudar. Fernanda Guamaní. ¿Está presente o no está presente? No tiene. Homeostasis. Nos dice Fernanda que no tiene. A ver, veamos. Igual, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les dije? La homeostasis va de la mano con el metabolismo, ¿sí? Ambos significan equilibrio. ¿Listo? Ambos significan equilibrio. Uno es equilibrio al alimentarse, ¿sí? Se tiene que alimentar autótrofa o heterótrofamente, mientras que el otro es un equilibrio mediante el funcionamiento del organismo, ¿sí? Ahí está, homeostasis. ¿Se acuerdan? Como una fábrica. Por un lado ingresa el alimento y por el otro lado sale el desecho. En este caso, el virus no necesita alimentarse, así que tampoco va a obtener desechos, ¿sí? Tampoco va a emitir desechos. ¿Listo? Así que nuestro amigo COVID-19 tampoco va a tener homeostasis, ¿sí? Simplemente por ese hecho. ¿Listo? Así que nuestro amigo COVID-19 no está vivo. ¿Qué significa esto? Que no lo podemos matar, ¿sí? O que nunca va a morir, ¿verdad? ¿Me entendieron, chicos? ¿Por qué no está vivo el COVID-19? A ver si me entendieron. Michelle Covila. Sí, profesor. ¿Por qué dijimos que nuestro amigo COVID-19 no tiene vida? Porque no cumple con todos los requerimientos para considerarse un ser vivo. Muy bien, no cumple los 7 puntos
de las características de los seres vivos. Simplemente por eso, no cumple. Y bueno, en síntesis podemos deducir que, como les dije al comienzo, si un organismo no tiene vida, no puede morir, ¿sí? Así que tenemos que convivir con nuestro amigo COVID-19, ¿no? Tenemos que convivir porque no lo vamos a poder eliminar. Tenemos que acostumbrarnos nosotros a él. Tenemos que evolucionar contra él, ¿sí? Tenemos que alimentarnos bien, cuidarnos bien, no estar llevándolo de nuestra casa a las otras casas, ni a la calle a pasear, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo se mueve, ¿no? Él solito no va a ir a tocar tu puerta. Tiene que llevártelo a alguien, ¿no? Listo, chicos, entonces hasta aquí nuestra clase de hoy, hasta aquí entra su examen. Nada más, ¿sí? Eso, estudien para su examen, no hay tarea, no hay examen diario, ¿sí? Nos vemos entonces la siguiente semana, ¿ya? Cuídense bastante, hemos terminado justo a la hora, ¿sí? Nos vemos entonces. Cuídense, chicos, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profesor. Listo, chicos, cuídense bastante.